Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en una fuente muy particular, la Gaceta Oficial de la República Dominicana. Es la número 11.215 del 30 de septiembre de 2025. Hola. Sí, una fuente directa de las decisiones gubernamentales. Exacto. Para quien no esté tan familiarizado, la Gaceta es donde se publican oficialmente las leyes, los decretos, resoluciones, todo lo que decide el gobierno. Es como una foto del día a día de la administración pública dominicana en esa fecha. Una ventana, sí, a las prioridades y acciones de ese momento. Y nuestra idea hoy es justamente esa, desgranar lo más importante de esta Gaceta, ver qué conexiones hay y, bueno, entender qué nos dice del Estado dominicano hace unos meses. Ok, pues empecemos a analizar esto. Arrancamos con un tema que siempre está ahí, economía y finanzas públicas. Aquí nos topamos con la Ley 8825. Esta ley modifica una anterior, la 9024, y básicamente lo que hace es aumentar el monto autorizado para emitir deuda pública. Ajá, para financiar el presupuesto de 2025, claro. Eso es. El límite sube, de unos RD 350.9 mil millones, pasa a más de RD 361.6 mil millones. Un aumento considerable. Sí lo es. Y bueno, la justificación que dan es profundizar el mercado de valores local, financiar proyectos prioritarios, lo usual. Sí, alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo, mencionan. Pero hay algo que llama la atención. Hablan de buscar flexibilidad para acceder a financiamiento favorable. ¿Qué significa eso en la práctica? Esa necesidad de flexibilidad. Bueno, ese punto es clave. La emisión de deuda es, digamos, una herramienta normal para que los estados financien sus presupuestos, ¿no? Para cubrir esa diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan. Claro. Pero los mercados de capitales, tanto al local como los internacionales, pues, son muy cambiantes. Las tasas de interés fluctúan, el interés de los inversores va y viene. Entonces, tener esa autorización legal para emitir más deuda y sobre todo la flexibilidad para decidir cuándo y cómo hacerlo, le da al gobierno la chance de intentar conseguir mejores condiciones. Ok. O sea, endeudarse más barato o con plazos que le convengan más. Es buscar la mejor opción financiera en un panorama que siempre es un poco incierto. Entendido. Entiendo. Buscar el mejor trato posible, básicamente. Exacto. Optimización financiera. Y es interesante que esta ley se promulgó justo unos días antes de publicarse la Gaceta, el 22 de septiembre. Eso sugiere que había cierta prisa, quizás, por asegurar esa capacidad de maniobra para fin de año. Efectivamente, el momento en que se hace refuerza esa idea de adaptarse rápido a cómo estén las cosas en el mercado. De acuerdo. Bueno, pasemos a otro movimiento que se ve en esta Gaceta y que es interesante. Reorganización administrativa. Hablamos del decreto 562-25 que reubica el Sistema Único de Beneficiarios, el SUBEN. Ajá, el SUBEN, clave para los programas sociales. Exacto, es el sistema que identifica, registra y prioriza a los hogares en pobreza o vulnerabilidad. Pues este sistema deja de depender del Ministerio de Economía y Planificación y pasa a estar bajo el Ministerio de Hacienda y Economía. Recordemos que estos dos ministerios se habían fusionado no mucho antes. Cierto. Entonces, mover el SUBEN justo al ministerio que maneja la plata, ¿qué podríamos leer ahí? ¿Qué implicaciones puede tener? Bueno, lo fascinante aquí es tratar de entender por qué hacen ese cambio. El decreto menciona principios como eficacia, coordinación, economía. Lo típico en estos casos. ¿Sí? Al poner SUBEN bajo Hacienda y Economía, uno podría pensar que buscan una conexión más directa entre identificar quién necesita ayuda y ejecutar el presupuesto para esa ayuda. Suena lógico, ¿no? Para que sea más eficiente. Podría serlo. Podría, digamos, agilizar cómo se asignan los fondos a los programas sociales. Ajá. Sin embargo, también abre una pregunta importante sobre la concentración de funciones. ¿A qué te refieres? Bueno, al centralizar la identificación de los beneficiarios, eso es SUBEN, y la gestión de los fondos, Hacienda, bajo un mismo techo, ¿se busca solo eficiencia con el dinero? ¿O podría esto influir en cómo se diseñan o se priorizan las políticas sociales? Políticas que antes estaban más del lado de planificación y desarrollo, con otra perspectiva quizás. Es un cambio estructural importante en cómo se organiza el Estado para lo social. Cierto, cambia el balance. Y bueno,
El decreto instruye a la Dirección de Presupuesto a hacer los ajustes para el 2026 y anula el decreto anterior que lo ponía en economía. Es un cambio con efectos prácticos inmediatos. Una dinámica que habrá que observar cómo se desarrolla. De acuerdo. Ahora, un tema que ocupa bastante espacio en esta Gaceta: seguridad social y asistencia del Estado. Vemos muchísimos decretos dando pensiones. Sí, es algo recurrente en las gacetas, el tema de las pensiones. Destaca primero el decreto 544-25. Este concede 3.000 pensiones solidarias, son del régimen subsidiado por vejez o discapacidad. El monto es de RD 6.000 pesos mensuales. Y aclaran que eso equivale al 60% del salario mínimo del sector público en ese momento. Se basa en el derecho constitucional a la seguridad social. Es la red de protección básica, no contributiva. Exacto. Pero más allá de estas, hay una variedad enorme. Vemos, por ejemplo, el decreto 545-25, pensiones especiales para 10 bomberos con montos que van de 15.000 a 40.000 pesos. Luego el 546-25, jubilación y pensión para 15 servidores de salud. Y aquí los montos son altos, algunos superan los 200.000 pesos mensuales. Sí, las jubilaciones sectoriales suelen tener regímenes propios, como salud o educación. También el 549-25, pensiones especiales para 29 personas del Ministerio de Energía y Minas, la mayoría por 20.000 pesos. El 550-25, pensiones de 10.000 pesos para 7 personas bajo el Convenio de Seguridad Social con España, o sea, acuerdos internacionales también. Claro, convenios bilaterales. Y casos individuales que llaman la atención, como el decreto 557-25, una pensión especial de RD 120.000 pesos para una persona, Fernando José Ureña González. O el 572.25, que da 2 pensiones y modifica otra para subirla a 60.000 pesos. Es un flujo constante de decisiones, caso por caso parece. Exacto. Lo que esta Gaceta nos muestra es la diversidad del sistema de pensiones que maneja el Estado dominicano. Están las solidarias, como dijiste, las no contributivas para los más vulnerables, luego las jubilaciones sectoriales con sus propias reglas. Como las de salud que mencionamos. Correcto. Después están las pensiones especiales, que son una facultad más, digamos discrecional del Poder Ejecutivo, a menudo para reconocer servicios específicos o trayectorias. Entiendo. Y finalmente, las que vienen de acuerdos con otros países, como el de España. Todo esto lo gestiona la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, la DGJP. Que ahora también está bajo Hacienda y Economía, por cierto. Precisamente. Y un detalle importante que se repite en muchos de estos decretos es una cláusula. ¿Cuál? La que dice que si el beneficiario ya tiene otra pensión del Estado, puede elegir la que le sea más favorable. O sea, no se acumulan, pero se garantiza el mayor beneficio posible dentro de la ley. Ah, claro, para evitar duplicidad, pero asegurar lo mejor para la persona. Queda claro el rol activo del Estado aquí. Bueno, cambiemos de tema. Otro bloque que salta a la vista por el volumen es el de regulación profesional y nombramientos. Es impresionante la cantidad de decretos que otorgan el exequatur, la licencia para ejercer una profesión. Sí, el exequatur es fundamental. Hay varios decretos, el 547, 548, 554, que conceden cientos de licencias, especialmente abogados. Solo esos 3 decretos suman más de 800 nuevos abogados habilitados para ejercer, en una sola Gaceta. ¡Wow! Es un número altísimo. Y el 554 incluso se dedica a corregir errores en decretos de exequatur anteriores. O sea que el volumen es tal que a veces hay que ajustar. Claro, la gestión de ese volumen debe ser compleja. Y la lista sigue. Otros decretos como el 552, 553, 563, 564, 565 otorgan exequatur a muchísimos médicos, enfermeras, psicólogos, ingenieros civiles, eléctricos, industriales de todo tipo, administradores, contadores. Es un reflejo constante de la gente que termina sus estudios y se incorpora al mercado laboral regulado. Definitivamente. Es el flujo de capital humano entrando al sistema profesional. Y al mismo tiempo, en paralelo a esta regulación masiva, vemos nombramientos importantes en la administración. Por ejemplo, se designa un coordinador para la Unidad de Modernización de la Reforma Policial, Roberto Hernández Basilio, en el decreto 555-25. Un puesto clave dada la atención sobre la reforma policial.
También un comisionado especial para revisar contratos de mantenimiento escolar, Julio Ramón Cordero Espaillat, Decreto 569-25. Interesante ese enfoque en los contratos escolares. Sí, y una viceministra de Gestión Administrativa en el Ministerio de Educación, Marie-Laure Aristipol, en el 570-25. Además, hay movimientos en el servicio exterior. Nombran un cónsul en Hong Kong, un representante ante la Autoridad de los Fondos Marinos, un embajador concurrente en Andorra. La maquinaria diplomática y administrativa en movimiento. Y claro, como parte del ciclo normal, también se registran ceses y aceptaciones de renuncias. Cesa una subdirectora del Plan de Asistencia Social, un embajador en Jamaica, y aceptan la renuncia de un subdirector de Promesecal. Si conectamos todo esto, vemos al Estado funcionando en dos niveles, ¿no? A ver. Por un lado, está la función de regular las profesiones a través del exequatur. Es como un sello de garantía, ¿verdad? Asegura que quienes ejercen profesiones importantes para la sociedad cumplen los requisitos. El volumen es, bueno, notable, como decías. Sí, muchísimo. Y por otro lado, los nombramientos y ceses son el pulso de la gestión pública diaria. Reflejan las prioridades políticas del momento, el impulso a ciertas reformas, mencionaste la policial, la educativa, también la gestión de las relaciones internacionales. Y ese comisionado para revisar contratos escolares, eso podría indicar un foco particular en la transparencia o la fiscalización en un área que a veces es sensible. Una visión interesante, ¿sí? ¿Cómo se ve la gestión en esos detalles? Exacto. Bien, y para ir cerrando el análisis de la Gaceta, hay un último bloque de actos variados. Tocan justicia, relaciones internacionales y algunas decisiones administrativas o incluso simbólicas. En justicia, por ejemplo, está el Decreto 567-25. Autoriza la extradición a Estados Unidos de una persona, Miguel Ángel Fortuna Solano. Extradiciones sí, suelen aparecer. Los cargos son fraude electrónico, fraude postal y lavado de activos. Un detalle relevante es que la persona aceptó el trámite simplificado. Ah, eso agiliza el proceso. Sí, y el decreto pone condiciones: que no lo juzguen por otros delitos distintos a los de la solicitud y que no se le aplique la pena de muerte. Condiciones habituales en tratados de extradición. Luego, en el ámbito más de soberanía, está el decreto 551-25. Este otorga la nacionalidad dominicana por naturalización a 14 personas. Y vienen de lugares muy diversos: Rusia, Haití, Venezuela, Estados Unidos, Cuba. El ejercicio de otorgar ciudadanía. También hay espacio para lo simbólico. El decreto 559-25 declara duelo oficial por la muerte de Guillermo Caram Herrera. Se reconoce su larga carrera política y en la administración. Fue del PRCC, secretario técnico de la Presidencia, ministro de Finanzas, gobernador del Banco Central. Una figura reconocida. Un gesto de reconocimiento estatal a figuras públicas. Y en el terreno de decisiones administrativas más concretas, digamos, vemos dos cosas interesantes relacionadas con Santiago. Primero, el decreto 571-25 deroga otro decreto anterior. Ese decreto había declarado de utilidad pública unos terrenos para hacer un parque ecológico, el Parque Papa Francisco. Parece que el proyecto no era viable y lo cancelan. Decisiones que se toman, proyectos que se reevalúan. Y, también relacionado con Santiago, una resolución, la 121-25, que autoriza al ayuntamiento de allá a vender terrenos municipales a particulares. Gestión de activos municipales. Y bueno, una cosita menor. El decreto 542-25 modifica un reglamento para exigir que los restaurantes se constituyan formalmente como compañías. Este último grupo de actos muestra bien la amplitud de lo que hace un gobierno en el día a día. Sí, es muy variado. Tienes la extradición, que es pura cooperación judicial internacional basada en tratados. El otorgamiento de nacionalidad, que es un ejercicio clásico de soberanía. El duelo oficial, que cumple una función simbólica de memoria histórica y reconocimiento. Ajá. Y luego las decisiones sobre el parque en Santiago, la venta de terrenos o la formalización de los restaurantes. Eso es gestión administrativa y territorial pura y dura. Reevaluar proyectos, manejar bienes públicos, regular sectores económicos. Cada cosa responde a una lógica distinta, pero todas conviven en la Gaceta, en la acción del gobierno. Entonces, si intentamos resumir, ¿qué nos deja esta Gaceta oficial? 11.215.
Vemos una foto de un Estado dominicano muy activo, ¿no? Operando en muchos frentes a la vez. Hay ajustes en la economía vía deuda. Una gestión constante y muy detallada de la seguridad social, con miles de pensiones, nombramientos en puestos clave para reformas, la regulación de miles de profesionales que entran al mercado. Cooperación internacional en justicia, ejercicio de soberanía con las naturalizaciones. Ujú. Actos simbólicos como el duelo y decisiones administrativas muy concretas sobre terrenos, proyectos, regulaciones sectoriales. Es complejo el panorama que dibuja. Es un reflejo bastante fiel de la maquinaria estatal en funcionamiento. Y justamente esa complejidad, y sobre todo el volumen altísimo de decretos individuales para cosas como las pensiones y los exequaturs. Sí, eran miles de casos. Exacto. Miles de casos procesados uno por uno, a nivel presidencial en una sola gaceta. Eso, bueno, invita a una reflexión final quizás un poco provocadora. A ver, Uno se pregunta si este enfoque tan individualizado, tan caso por caso, es la forma más eficiente de gestionar funciones del Estado, que en parte tienen un componente bastante rutinario. entiendo. Podría hacerse de otra forma. Quizás podrían diseñarse políticas más generales, o sistemas más automatizados, o con mayor delegación de la decisión final en niveles inferiores, para agilizar estos procesos masivos. Liberar la capacidad de decisión del nivel más alto, del presidente y su equipo cercano, de estos trámites que son miles. Quizás permitiría enfocar más esa capacidad en los grandes temas estratégicos del país. Claro, liberar tiempo y energía para lo más estratégico. No es una crítica al sistema actual, sino una pregunta que surge al ver cómo funciona en la práctica, a través de la propia Gaceta. Se podría optimizar. Es algo para darle una vuelta, para considerarlo. Una reflexión final muy pertinente sobre eficiencia y enfoque estratégico en la gestión pública. Muy interesante. Y con esto, pues concluimos esta exploración detallada de la Gaceta Oficial Dominicana 11.215 del 30 de septiembre de 2025. Esperamos que este análisis les haya parecido útil, que haya aportado algo de claridad y perspectiva. Muchas gracias por acompañarnos.